Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva clase del curso de Historia. En esta semana, que vendría a ser la semana número 11, lo que vamos a estudiar va a ser el proceso de reformas borbónicas que se van a desarrollar en el virreinato peruano, cómo estas van a influir en el proceso de la segunda mitad del siglo XVIII, en el proceso histórico del siglo XVIII, cómo va a reaccionar la población frente a este proceso de aplicación de reformas borbónicas, sobre todo en el plano de las insurrecciones indígenas, ya que van a ser los que van a sufrir de forma directa las reformas borbónicas, ya que varias de estas reformas borbónicas van a terminar por perjudicar a la sociedad nativa, sobre todo al mundo indígena. Esto va a motivar una serie de movimientos, levantamientos armados muy violentos que se van a desarrollar durante la segunda mitad del siglo XVIII. Esta segunda mitad del siglo XVIII va a estar marcado precisamente por estas revueltas, sobre todo rebeliones antifiscales, más que nada, debido a que las reformas borbónicas, uno de los objetivos de las reformas borbónicas era el aumento de impuestos y poder sacar la mayor cantidad de dinero, la mayor cantidad de recursos del virreinato para precisamente hacer grande el imperio español. Y precisamente estas reformas borbónicas van a sentar la semilla de las primeras ideas de independencia, las primeras ideas de separación, que van a dar precisamente como consecuencia el inicio de las guerras de independencia en la América española, ya que este va a ser un proceso muy largo. Es importante recordar que el proceso de independencia en toda Iberoamérica, en toda Hispanoamérica, inicia desde el año 1810. Nosotros generalmente pensamos la independencia del Perú, 1821, proclamación de la independencia y ya. Pero olvidamos que fue un largo conflicto que no solo afectó al virreinato peruano, sino que va a afectar todo, a todos los territorios en los cuales España tenía dominios. Y la guerra va a iniciar desde el año de 1810 y vamos a tener una seguidilla de conflictos y enfrentamiento armado hasta la victoria final de las tropas patriotas lideradas por Sucre en Ayacucho en 1824, para que más o menos vean. Son 14 años de guerra ininterrumpidas en diferentes partes del continente americano, en donde se movilizaron tropas, se movilizaron recursos, en donde murieron mucha gente, en donde hubo una gran cantidad de violencia. Pero bien, estos procesos de guerras de independencias promovidas por las corrientes libertadoras y demás, pero que inician desde épocas muy tempranas, desde 1810 hasta 1824, va a ser la última parte de la clase. Es a partir de aquí en donde nace precisamente este bonito país llamado Perú. Es un país independiente, republicano, que es lo que se termina formando en esta parte del mundo andino. Pues bien, empecemos entonces hablando de las reformas borbónicas del siglo XVIII. ¿Qué es lo que sucede? Verán, los Borbones eran una familia europea que había logrado tener el control, sobre todo, de los territorios en Francia. La dinastía de los Borbones va a hacerse a lo largo del siglo, final del siglo XVI, a lo largo del siglo XVII, van a ser los Borbones los que van a tener el control de la corona francesa. En Europa, la otra familia rival por el control hegemónico de los reinos europeos eran los Habsburgos o los Austrias. En Francia tenemos precisamente a los Borbones y en España tenemos una dinastía austriaca de la mano de Carlos I de España. ¿Recuerdan a Carlos I de España? Ya, él es el primer Habsburgo que va a gobernar en España y Carlos I y su hijo Felipe II y después todos los Felipes que van a venir van a tener el control de España. Precisamente en este juego, en esta balanza de poder, a lo largo del siglo XVII, España y Francia han estado en constantes conflictos para ver quién se queda con el control hegemónico en el
continente. Y esta lucha entre España y Francia también va a ser una lucha entre las dos familias gobernantes. Por un lado, la familia de los Borbones y por otro lado, la familia de los Habsburgos. Estas dos familias siempre habían estado enfrentadas, ya que, por ejemplo, los Habsburgos tenían el control de España, pero también eran descendientes de la familia de los Habsburgos los que tenían importantes dominios en la zona de Austria, Alemania, y Francia evidentemente se sentía rodeada porque Francia pertenecía a la dinastía de los Borbones y tenían el control de estos territorios. Entonces, a lo largo del siglo XVII va a haber constantes conflictos armados entre Francia y España, sobre todo, que también van a ser enfrentamientos entre los Habsburgos y los Borbones. Pues bien, años de malos manejos, años de despilfarro de dinero, guerras constantes y el proyecto de una monarquía universal católica impulsada por España y por los Austrias españoles, por los Habsburgos españoles, pues van a hacer que a finales del siglo XVIII el imperio español esté en una franca decadencia. Los Habsburgos en España no van a poder sacar al imperio de la decadencia en la que habían entrado. De hecho, van a entrar en una serie de bancarrotas constantes a pesar de la gran cantidad de dominio territorial que tenían, porque tenían todo el control del Virreinato de México, tenían el control del Virreinato peruano, básicamente la mayor parte de América estaba bajo el control español, tenían posesiones en Europa, tenían posesiones en Asia, a pesar precisamente de la gran cantidad de territorio que tenían y de lo inmenso, geográficamente hablando, que era el Imperio Español, años de despilfarro económico, años de malos manejos en el plano económico, la falta de aplicación de reformas y las constantes guerras producto del esfuerzo de crear un gran imperio y una monarquía católica, van a hacer que evidentemente el imperio entre en una crisis, en una severa crisis. Durante la segunda mitad del siglo XVII, España ya no puede rivalizar en el campo económico y militar incluso con la Francia de los Borbones. Francia, de la mano del gran Luis XIV, el gran rey Sol, había logrado crear un imperio sólido, un imperio consolidado, que precisamente avasalló y terminó por eclipsar a el otrora grande imperio español. Pues bien, vamos a tener entonces una seguidilla de reyes que se van a conocer como los Austrias menores, que van a ser el punto de partida para el declive del imperio español. Después de los grandes Carlos I y Felipe II, los sucesores de estos señores, Felipe III y Felipe IV, van a ser un total desastre. No van a saber cómo mantener el reino a flote, una gran cantidad de dinero se va a despilfarrar. Varios de los asesores de los Austrias no van a estar del todo contentos y conformes por la forma en que se está llevando el imperio. Se está observando que estos reyes tienen una gran debilidad, que no pueden centralizar precisamente el gobierno. Se está observando que las colonias o los virreinatos, por ejemplo, en el caso de México y Perú, prácticamente las autoridades locales hacen lo que se les da la gana, van muy gobernando hacia sus propios intereses, que no necesariamente gobiernan en nombre o bajo los intereses del rey. Se están dando cuenta que hay una gran cantidad de problemas en las colonias, como el contrabando, no se están enviando los impuestos que se deben enviar a la corona. Eso básicamente porque los reyes, por un lado, no tenían capacidad, había falta de interés por gobernar y evidentemente esto hace que el reino básicamente esté a punto de implosionar, de colapsar. El último rey de la dinastía de los Habsburgos que gobierna España es Carlos II el Hechizado. Carlos II el Hechizado va a ser el único hijo varón que sobrevive dentro de la familia de los Habsburgos que gobernaban España. Carlos II va a ser un rey muy frágil. Carlos II tenía una salud muy, muy delicada. Carlos II es el ejemplo del por qué el incesto es un tabú. Es una explicación gráfica del por qué las relaciones endogámicas no se deben realizar entre los seres humanos. ¿Por qué?
porque años de relaciones entre primos cercanos, entre familiares cercanos, que era una práctica común dentro de los Austrias, hizo que Carlos II nazca con una serie de males congénitos, con una serie de deformaciones congénitas que le impidieron que su vida se pueda desarrollar de manera plena. Varias de las descripciones hechas sobre Carlos II nos hablan de un rey no agraciado, un rey feo, deforme, que era muy débil, su salud era muy débil. Y la peor descripción que tenemos sobre Carlos II es la que hace el médico que lo atiende después de su muerte. Cuando le hacen la autopsia a Carlos II, ahí vamos a encontrar cuál era la situación de los órganos internos de Carlos II, y ahí podemos observar que, por ejemplo, no tenía testículos, tenía el corazón del tamaño de una nuez, los pulmones estaban llenos de agua. En fin, Carlos II verdaderamente, al parecer, según todas las indicaciones biográficas y todas las descripciones que se tienen de esa época, pues sufrió mucho. Su vida fue un constante martirio por la gran cantidad de problemas y males congénitos que tenía. Y uno de los problemas de Carlos II, que es el último Habsburgo que gobierna en España, era que no podía tener hijos. Carlos II era estéril. De esta manera, entonces, se estaba teniendo una preocupación en España. ¿Cuál era la preocupación? Que no había herederos directos a la corona española. Carlos II, entonces, al ver que ya no podía tener hijos y que no los iba a tener, decide realizar su testamento. Y acá hay un problema. ¿Cuál es el problema? Ver quién iba a ser el nuevo rey de España. ¿Qué es lo que sucede? Carlos II, si bien es cierto, no tenía hermanos varones sobrevivientes, sí tenía hermanas mujeres, que se habían casado unos con uno de los descendientes de la familia austriaca. Una de sus hermanas había ido a la corte austriaca, y otra de sus hermanas se había casado con uno de los hijos de el rey Borbón, de origen francés, Luis XIV. De esta manera, entonces, vamos a tener dos candidatos al trono español. Por un lado, este candidato de la dinastía de los Borbones, y por otro lado, este candidato austriaco. Carlos II, este rey moribundo ya, tiene que tomar entonces la decisión de a quién dejarle el reino de España. Si al candidato de origen francés o si se mantenía la corona española dentro de la familia de los Austrias, dentro de la familia de los Habsburgos. Ahora bien, Carlos II, durante su gobierno, si bien es cierto, su salud era muy débil y él era muy endeble, tuvo una acertada decisión. ¿Cuál es la acertada decisión de Carlos II? Poner a personas capaces en puestos de mando y puestos claves del gobierno. De esta manera, a pesar de que a final del siglo XVII España había venido de una serie de catástrofes económicas, políticas y militares, se logra apreciar un breve repunte. Sin embargo, este no es suficiente. Y varios de los funcionarios españoles se dan cuenta de una cosa, que en Francia el absolutismo está funcionando, que el modelo de gobierno francés está haciendo que Francia se convierta en una potencia importante para la época. Por eso es que varios de los funcionarios de la corte de Carlos II empiezan a ver con buenos ojos la llegada de un soberano francés o de un soberano de influencia francesa que precisamente ponga orden a todo lo que estaba sucediendo dentro del imperio español hacia finales del siglo XVII. Pues bien, Carlos II está en esta disyuntiva. Primero hace un testamento en donde le deja la corona a un miembro de la familia de los Habsburgos, luego decide deshacer este testamento y al final decide elegir a el príncipe de origen francés, que va a ser el conocido Felipe V. Felipe V va a ser este nieto de Luis XIV, que va a llegar precisamente a España en el año de 1700 a gobernar. Evidentemente, Carlos II muere, Felipe V es nombrado rey de España y de esta manera se cambia la dinastía. Cambiamos de una dinastía de origen austriaco, la de los Habsburgos, por una dinastía de origen Borbón, de origen francés, que son los Borbones.
De esta manera, entonces, los Borbones de origen francés llegan a gobernar España. En el año de 1700, entonces, Felipe V es el primer rey de la dinastía de los Borbones que accede al trono español. Esto va a generar un gran dilema dentro de Europa. ¿Por qué? Porque a la larga, las potencias europeas como el mismo Imperio Austriaco, el mismo Imperio Inglés, Portugal, por ejemplo, veían con mucha preocupación cómo dos de los reinos, dos de los imperios más grandes, estaban uniéndose y corrían con el peligro de que ambas coronas se unan en una sola y creando un colosal imperio con la combinación de los territorios franceses y españoles bajo una sola dinastía, que vendría a ser la dinastía de los Borbones. Esto genera entonces que se produzca un conflicto. Ni bien Felipe V es nombrado gobernante de España, el candidato austriaco va a movilizar precisamente sus apoyos dentro de la misma España para que se inicie un conflicto, una guerra civil dentro de España que se va a conocer como la Guerra de Sucesión Española. La Guerra de Sucesión Española va a ser un conflicto que va a enfrentar a el candidato francés y sus allegados, la familia de los Borbones, con sus apoyos españoles y evidentemente con Francia, en contra de la familia de los Habsburgos, con sus apoyos en España, pero también con apoyo de Austria y con apoyo de Inglaterra. Una guerra en donde se van a enfrentar entonces estos dos candidatos por el control de la corona española. Al final, paradójicamente, los que ganan la guerra es el candidato austriaco. Sin embargo, este candidato austriaco se le ofrece la corona del imperio y por eso es que él decide ya no aceptar el nombramiento de rey de España, decide irse a Austria como emperador y al final, a pesar de que este del bando austriaco gana, no decide él ya ser rey de España. Sin embargo, a España la obligan a firmar una serie de concesiones. Por ejemplo, a España le quitan Gibraltar, que es un cachito de tierra que está ahí en la entrada al mar Mediterráneo, ya este territorio le pertenece a los británicos, por ejemplo. A España también le obligan a firmar un tratado en donde se dice que Francia y España no iban a poder unificar sus coronas, por ejemplo. Es dentro de la gran cantidad de tratados que tienen que firmar los españoles, este señor Felipe V, para culminar la guerra y para que sea reconocido como rey de España y todas sus posesiones. Pues bien, entonces vemos que llega otra nueva dinastía a España. Y esta dinastía, de clara tendencia francesa, va a preocuparse por poner orden dentro del gobierno español. ¿Qué es lo que sucedía bajo el gobierno de los Austrias? Si bien es cierto, estamos hablando de un gran imperio, en realidad los Austrias no tenían un pleno control sobre todos sus territorios. Los Austrias gobernaban bajo un sistema de pactos, así se llama, en donde había una organización burocrática que se basaba en la lealtad, que se basaba en la buena práctica del súbdito hacia su soberano. Por lo tanto, no había un gobierno de forma directa sobre los diferentes territorios del Imperio Español. Por eso es que los funcionarios, en este caso del virreinato, los funcionarios virreinales, los corregidores, virreyes, oidores y demás, hacían básicamente lo que querían y habían logrado amasar una gran cantidad de prestigio político, una gran cantidad de fortuna, gracias a esta falta de control y de legislación precisamente de la corona. Por eso es que en los virreinatos del Perú y México campeaba a sus anchas el contrabando, campeaba a sus anchas la fabricación de plata piña, que era básicamente evasión fiscal, es decir, plata que se producía pero que no llevaba el sello real y que evidentemente no pagaban los impuestos requeridos. Y cuando se realizaba también el contrabando que les decía, tampoco se pagaban los impuestos. Los corregidores también falsificaban documentos para decir que la cantidad de indios era mucho más baja de la que en realidad tenía a su cargo. ¿Para qué? Para básicamente poder quedarse con el excedente de impuestos. En realidad, entonces, tenemos una gran cantidad de problemas en el plano administrativo que los austrias no podían controlar
porque básicamente su sistema de gobierno no era del todo centralizado ni del todo fiscalizado. Con la llegada de los Borbones, que tienen una tradición netamente absolutista, ya que el absolutismo nace en Francia, y tienen la intención de centralizar el poder político y reforzar su poder sobre los territorios coloniales, pues las cosas van a cambiar. Y a este proceso de cambios que van a traer los Borbones se le va a conocer como reformas borbónicas. ¿Por qué? Porque los Borbones van a venir con la intención de centralizar cada vez más el poder, centralizar la recaudación de impuestos para poder hacer un gran imperio. De hecho, lo van a lograr, ya que a lo largo del siglo XVIII España va a vivir un resurgimiento y se va a convertir nuevamente en una potencia importante para el siglo XVIII. Lamentablemente, para los intereses españoles, esta condición de potencia hegemónica importante no va a durar mucho, pero sí es cierto que las reformas borbónicas ayudaron a que se pueda consolidar, digamos, esta segunda consolidación española como potencia hegemónica luego de la debacle que significó la segunda mitad del siglo XVII. Pues bien, ¿qué son las reformas borbónicas? Es lo que les había mencionado, un conjunto de medidas impulsadas por la dinastía de los Borbones en España con el objetivo de reestructurar el imperio, impulsar la recuperación económica. En España, evidentemente, el objetivo era modernizar el Estado, ya que, como les había mencionado, los Habsburgos habían dejado que el gobierno del imperio básicamente lo tengan funcionarios locales y demás. Y ese era el problema. Por eso es que los Borbones vienen y dicen, no, vamos a reformar el Estado, hay que modernizarlo, hay que darle mayor dinamismo y hay que hacer precisamente que este Estado sea eficiente. Ser eficiente y sobre todo centralizarlo a través de diferentes medidas económicas. En América, sobre todo, recuperar el dominio político sobre las colonias. Y es que, como les había mencionado, básicamente los funcionarios locales, y muchos de ellos eran criollos, por no decir la mayoría eran criollos, hacían lo que querían en el territorio, muchas veces ni siquiera respetaban la legislación que venía desde la metrópolis. Y sobre todo mejorar la recaudación tributaria, ya que se había logrado detectar una gran cantidad de evasión fiscal, una gran cantidad de problemas que impedían que el imperio pueda obtener recursos económicos importantes. Ahora bien, la mayoría de los funcionarios que estaban gobernando a nombre del rey, evidentemente, los territorios americanos eran de origen criollo. ¿Recuerdan quiénes eran los criollos? ¿Recuerdan la clase que hablamos del virreinato? ¿Recuerdan quiénes eran los criollos? ¿Alguno de ustedes lo recuerda? Recuerda que habían, cuando hablábamos de las castas, hablábamos de República de Indios, República de Españoles, y dentro de la República de Españoles había dos clasificaciones importantes. No, el criollo no es español e indígena. Exacto, compañero José Carlos. Españoles nacidos en América. No habían nacido en la península, habían nacido aquí en el virreinato. Y precisamente estos criollos que habían nacido aquí, o sea, descendientes de españoles nacidos aquí en el virreinato, eran los que en gran medida habían logrado acaparar una gran cantidad de puestos claves en la administración colonial. Habían logrado entonces convertirse en un grupo importante dentro de la sociedad virreinal. Recibían educación en los mejores colegios de Lima, dirigidos por los jesuitas en muchos casos. Estos criollos son los que tenían importantes intereses económicos, tenían importantes cargos políticos y se encargaban precisamente de la dirección del virreinato, evidentemente a nombre de la corona. Precisamente, estos criollos van a verse profundamente afectados por la aplicación de las reformas borbónicas. ¿Por qué? Se van a enviar, los Borbones van a enviar una serie de misiones, muchas de ellas secretas en algunos casos, para poder observar cuál era la situación en las colonias. Y precisamente estas
estas personas encargadas de realizar estas observaciones van a ser muy críticos en contra de esta clase social criolla. ¿Por qué? Porque van a decir que el principal problema que tienen las colonias son los criollos. Va a haber una famosa expedición, no sé si ustedes han escuchado hablar de Jorge Juan y Antonio de Ulloa, dos marineros españoles, de clara influencia ilustrada, que conocían una gran cantidad de saberes en matemática, y que precisamente van a ser enviados a los territorios coloniales con la misión de observar cuál era la situación de las colonias. Y estos señores, estos dos marineros, van a ser los responsables de escribir un texto que luego ya se va a publicar con el título de Noticias Secretas del Perú, que en realidad ese no era el título del informe, pero estos dos señores envían el informe diciendo lo siguiente. Señalan que los criollos son los principales causantes de del mal gobierno que hay en las colonias, que los criollos son los que evaden impuestos, que los criollos son los que faltan el respeto a la corona, que son los que abusan de los nativos indígenas, que son los criollos los principales responsables de el mal gobierno y los principales responsables de que no se logre aprovechar al máximo todas las capacidades que podía ofrecer, en este caso, el virreinato peruano. Van a ser muy duros estos dos señores contra la clase criolla. Y no solo ellos, sino también una gran cantidad de viajeros y, como les digo, una gran cantidad de personas que son enviadas en misiones secretas para analizar el virreinato peruano y cuál era la situación, pues van a ser muy duros entonces contra esta clase que existía en el virreinato. Los criollos entonces van a ser puestos como el principal problema que tiene la corona para poder aplicar de manera eficiente sus reformas. Esto va a motivar que la corona actúe. Si los criollos son el principal problema, entonces hay que separarlos precisamente de los cargos públicos e importantes en el virreinato, y lo hace. Los Borbones empiezan a enviar una gran cantidad de funcionarios, pero peninsulares, funcionarios españoles, que van a venir y van a empezar a desplazar de los puestos y cargos de poder a los criollos. Los criollos se van a sentir muy contrariados, se van a sentir muy decepcionados y desilusionados al ver cómo gran parte de su prestigio político y social está siendo cortado producto de la llegada de una gran cantidad de funcionarios que están viniendo con las órdenes de aplicar las reformas borbónicas, desplazar a los criollos y tratar de ordenar y modernizar el aparato estatal dentro del reinato peruano. Los criollos entonces, a partir de aquí, van a mostrar un gran descontento hacia la corona española, porque están siendo desplazados y sienten precisamente que les están quitando lo que durante mucho tiempo ellos y sus antecesores habían logrado obtener dentro del virreinato. A partir de aquí se inicia una rencilla lenta pero constante y sobre todo de forma creciente entre los criollos y los españoles peninsulares que están viniendo a reemplazar. Pues bien, los criollos limeños y los criollos en general dentro de todo el virreinato sienten cómo están siendo cambiados, están siendo apartados de sus zonas de poder e influencia. Pues bien, de la misma manera, dentro de esas reformas políticas se establecen las intendencias. Las intendencias van a ser una forma de organización territorial de origen francés, que va a ser aplicada precisamente aquí también en el virreinato peruano. Se van a dejar de lado los antiguos corregimientos, que eran básicamente la forma en la que se había dividido el virreinato peruano, y para tener una mayor eficiencia en el control del territorio, se crean las intendencias. Este cambio de corregimiento a intendencia se da sobre todo después de la gran rebelión de Tupac Amaru. Se crean nuevas intendencias entonces dentro del virreinato. Dentro del virreinato peruano vamos a tener estas nuevas intendencias y el nuevo cargo de intendente, la intendencia de Arequipa, Trujillo, Tarma, Huancavelica, Huamanga, Cusco y Puno. Son los territorios que se quedan dentro del virreinato peruano. Además de que el gran virreinato peruano se divide
¿Por qué? El virreinato peruano era tan grande y para tener un control más eficiente de los diferentes territorios que componían el virreinato peruano, decide separarse el virreinato peruano en el virreinato del Río de la Plata por el sur, lo que actualmente vendría a ser Bolivia, Argentina, Paraguay, Uruguay, la Capitanía General de Chile, también por el sur, lo que actualmente es el país de Chile, la Capitanía General de Venezuela al norte, que vendría a ser actualmente Venezuela, parte de Colombia, y por último el Virreinato de Nueva Granada, que vendrían a conformar los actuales países de Colombia y Ecuador. Pues bien, todos estos territorios entonces se reorganizan. El virreinato peruano va a ser el principal afectado, ya que varias de las instituciones que existían en Lima controlaban diferentes zonas de influencia y de comercio en zonas muy alejadas. Con la creación precisamente de nuevas entidades territoriales, evidentemente Lima empezaba a perder peso e importancia. ¿Por qué? Porque vamos a tener entonces otras capitales virreinales, vamos a tener otros grupos de poder, otras zonas de influencia, y el Perú entonces, al trocear precisamente el virreinato, va a ir perdiendo su importancia. La otra ciudad de Lima, con su puerto del Callao, empiezan a ser eclipsadas por la aparición de otros puertos, por la aparición de otras ciudades, sobre todo cuando se da el decreto de libre comercio, que lo vamos a ver en un momento. De la misma manera que se crean nuevas intendencias, que se crean nuevas zonas territoriales, nuevos virreinatos, nuevas capitanías generales, se crea una nueva audiencia, la audiencia del Cusco. ¿Recuerdan este órgano que era la audiencia, que era, digamos, el máximo ente de justicia aquí en la colonia? Porque recuerden, el máximo ente de justicia aquí en la colonia son las audiencias, pero en la metrópoli, la última instancia para tratar temas referidos al territorio colonial es el Real y Supremo Consejo de Indias, que está en España. Pero aquí en el virreinato, el ente de máxima autoridad judicial era la audiencia. Teníamos, por ejemplo, la audiencia de Quito, la audiencia de Charca, la audiencia de Lima, y se crea una más que es la audiencia de Cusco, que también se crea a raíz de la rebelión de Tupac Amaru. Pues bien, estas son entonces las reformas políticas que se van a dar. Se retira a los criollos de cargos públicos, se reduce la influencia precisamente de estos criollos, se establecen nuevas intendencias, se crea la nueva audiencia del Cusco. Aquí está la reorganización territorial de la que les venía hablando, en donde podemos apreciar precisamente, aquí está el virreinato del Perú, que queda dividido, pierde zonas de poder e influencia e importancia, aparece el virreinato de Nueva Granada, el Río de la Plata y las dos capitanías generales. Bien, de esta manera entonces se reorganiza el territorio y la organización política dentro del virreinato a raíz de la aplicación de las reformas borbónicas. El rey que aplica las reformas borbónicas con más peso es Carlos III. ¿Recuerdan la clase pasada cuando hablábamos de Carlos III, el rey albañil en este contexto del despotismo ilustrado? Pues bien, Carlos III es este señor que aplica con mayor fuerza la gran cantidad de reformas borbónicas. ¿Por qué? Porque las reformas borbónicas van a iniciar ni bien los borbones llegan al poder. Vamos a tener en un inicio tímidas reformas que van a afectar los territorios en Europa, pero el que ya aplica las reformas así, pero con todo, y que empieza a cambiar radicalmente la situación política y económica gracias a la aplicación de estas reformas, es el señor Carlos III. Carlos III es el máximo impulsor de las reformas borbónicas. Y de hecho, bajo el reinado de Carlos III, España va a volver a ser un reino grande e importante, capaz de luchar, por ejemplo, en la guerra de los 7 años luego. Es un fracaso para España, sí, pero por ejemplo pudo luchar en este conflicto. Bien, las reformas en el plano económico van a ser las siguientes. Sobre todo en el plano económico van a permitirle a España poder recaudar mayor cantidad de dinero. Primero, se observa que el antiguo sistema de comercio monopólico que se había desarrollado dentro del imperio ya no es eficiente. Se observa que da una serie de problemas que generan desabastecimiento y que generan precisamente contrabando e impiden que se produzca una recaudación fiscal eficiente. ¿Recuerdan este sistema de flota de galeones que se desarrollaba una vez al año, que iba de Portobelo a Panamá, de Panamá al Callao? El Callao era el único puerto por el que entraban productos europeos y después
del Callao también salían los productos de América para ir hacia Portobelo, Panamá y demás, y todo esto se desarrollaba una vez al año. Ya, pues bien, esto era ineficiente, era tedioso, era lento, provocaba desabastecimiento. Los productos europeos no llegaban a surtir las necesidades que habían precisamente dentro de América. Por eso es que en el año de 1778, con la aplicación de estas reformas borbónicas, se da el decreto de libre comercio. ¿Qué es lo que sucede con ese decreto de libre comercio? Se van a aperturar nuevos puertos para que se pueda comerciar con el continente. Además que la flota de galeones se va a dejar de utilizar y vamos a tener entonces a los navíos con permisos del gobierno español para gobernar de distinta nacionalidad. Por ejemplo, si yo era un comerciante inglés, podía llegar y pedía permiso, me daban el permiso y ya podían comerciar con diferentes puertos. De esta manera, entonces, con la aplicación del decreto de libre comercio, se abren nuevos puertos para el comercio internacional. Esto va a ser muy perjudicial para los intereses de varios sectores dentro del virreinato americano, dentro del virreinato peruano. ¿Por qué? Porque para empezar, en España se elimina la Casa de Contratación de Sevilla. La Casa de Contratación de Sevilla ya no tenía más razón de ser porque ya no iba a haber una institución encargada de controlar y regular el comercio entre España y sus colonias. Por eso es que se elimina la Casa de Contratación de Sevilla. En el caso del Perú, vamos a ver cómo, por ejemplo, el Callao y Lima pierden su importancia porque se abren otros puertos que quitan el foco comercial al Callao. Por ejemplo, les pregunto, si ustedes ven el mapa, ¿qué es más fácil de hacer? ¿Enviar los productos al Callao o enviar los productos hacia Buenos Aires? Les pregunto a ustedes, si ustedes fueran comerciantes, ¿a dónde mandarían sus productos? ¿Al Callao o a Buenos Aires? O sea, si estuvieran en España, salen de España, quieren vender, no sé, telas, lana de algodón de Castilla, juntan su lana de algodón de Castilla y quieren venderlo en las colonias. ¿A dónde lo mandarían? ¿Cuál sería más fácil? ¿Cuál sería el medio más fácil de introducir sus productos? Evidentemente por Buenos Aires. Por eso es que varios puertos van a empezar a quitarle la importancia y el prestigio y el poder económico al Callao. Por ejemplo, Buenos Aires, en lo que actualmente es Argentina, se va a convertir en un lugar muy atrayente para los productos que van a ingresar desde España. Y de esta manera, entonces, la ruta a través del Atlántico se va a convertir en la principal ruta para el comercio con productos internacionales. Ahora bien, no solo va a afectar al Callao y a Lima, sino también va a afectar a toda la zona de la Sierra Sur. ¿Por qué? Para empezar, cuando se crea el virreinato del Río de la Plata, la zona productora de plata de Potosí no cae bajo el dominio del virreinato peruano, sino cae bajo el dominio del virreinato del Río de la Plata. De esta manera, la ruta de la plata se ve afectada por la aparición precisamente de una nueva frontera. Como ustedes recordarán la clase que hablábamos del virreinato, se había formado una interesante ruta comercial entre las zonas productoras de lana en Cusco y las zonas productoras de plata en el Alto Perú, en lo que vendría a ser Potosí, y ahí se había formado la famosa ruta de la plata, que conectaba también con Arequipa para la compra de vino y aguardiente y conectaba con Huancavelica para la compra de mercurio. De esta manera, entonces, toda la Sierra Sur se había convertido en una importante y muy dinámica zona de comercio, gracias a la plata que venía desde Potosí. Pero con la aplicación de las reformas borbónicas, primero, se había cortado esta ruta con la aparición de una nueva frontera. Esta nueva frontera implicaba ¿qué cosa? El pago de nuevos impuestos, porque pasar de productos de una frontera a otra, pues básicamente se tenía que pagar impuestos. Segundo, con la habilitación del puerto de Buenos Aires para el comercio con productos de Europa, una gran cantidad de productos, sobre todo textiles, van a venir desde España y van a inundar los mercados en Buenos Aires. Una gran cantidad de productos muy baratos y que evidentemente hacían que la producción del Cusco decayera. ¿Por qué? Porque la producción del Cusco en los obrajes cusqueños, por ejemplo, no podían competir
con la gran cantidad de productos españoles que estaban entrando por Buenos Aires, una gran cantidad de productos baratos y que encima eran mucho más fáciles de llevar hacia la zona minera de Potosí. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, para poder llevar productos de Cusco hacia el Alto Perú, tienen que pasar todo de cordillera andina, tiene que ser todo un trámite que es muy tedioso. En cambio, pues llevarlos desde Buenos Aires hasta Potosí era simplemente transitar una llanura y llegabas. O sea, era mucho más fácil, la ruta era mucho más sencilla de atravesar, lo cual acortaba distancias, acortaba costos y esto evidentemente generaba que el comercio de telas, en este caso, para los mineros en Potosí, ya no se vaya hacia el Cusco, sino se reoriente hacia Buenos Aires. Esto evidentemente afectó los circuitos comerciales americanos. Esto evidentemente afectó a los obrajes que se dedicaban a producir telas y que no pudieron competir precisamente con los productos españoles. Y es que, ¿cuál era la intención de los españoles también con la aplicación de estos nuevos puertos? Que la producción española se dinamice de forma exponencial. ¿Por qué? Con la aplicación de estas reformas económicas, de estas reformas comerciales, se buscaba que el virreinato o los virreinatos que existían dentro de América se conviertan en productores de materia prima que fueran llevadas hacia España, que en España se agilice la industria española, se produzcan productos ya industriales finalizados y que estos productos sean vendidos ¿en dónde? Sean vendidos precisamente aquí en el virreinato. De esta manera se configuraba este juego, ¿no? Los territorios coloniales daban materia prima a España, España los refinaba, los procesaba y los españoles vendían estos productos refinados y procesados ya hacia nuevamente los territorios coloniales. Esta era la intención, sobre todo con el objetivo de dinamizar la industria española y de esta manera poder hacer del imperio español un imperio industrializado con potentes sectores industriales, sobre todo en el campo de los textiles. Esta era la intención, esta era la intención de los españoles. Una clara reforma económica que va muy vinculada a lo que se estaba viviendo en la época, que era la expansión de la ilustración y el inicio de la revolución industrial, como ustedes sabrán, recordarán, finales del siglo XVIII, que es lo que se está desarrollando. Bien, en el campo de la producción vamos a ver que se encuentran nuevas minas, como las minas de Cerro de Pasco, Hualgayoc, Huarochirí, precisamente para poder incentivar la producción minera. Lo que se hace es crear el Tribunal de Minerías. El Tribunal de Minerías va a poder facilitar una serie de préstamos a los mineros para poder encontrar nuevas vetas, nuevas minas, ya que, si bien es cierto, Potosí estaba de importancia, ya había decaído grandemente su producción. Entonces, con la intención de poder buscar nuevos lugares de donde extraer materiales, de donde extraer minerales, se envían precisamente, primero se crea el Tribunal de Minería y también se envían una serie de expediciones con el objetivo precisamente de poder mejorar la extracción minera. Antonio de Ulloa, por ejemplo, va a ser enviado a las zonas de Huancavelica, me parece, y ahí va a trabajar para poder mejorar la situación de explotación minera en este territorio. Y ahí también, y ahí porque esto, Antonio de Ulloa tiene tanta rencilla contra los criollos. ¿Por qué? Porque él llega precisamente para poder mejorar y modernizar la extracción de minerales y también para acabar con los diferentes problemas como la evasión fiscal, la producción de plata piña, es decir, plata que no paga impuestos y demás. Cuando él llega y quiere modernizar todo esto, se encuentra con la gran resistencia de mineros criollos que evidentemente habían trabajado durante mucho tiempo sin ningún tipo de fiscalización. Y cuando estos mineros criollos se dan cuenta que ha llegado un funcionario español que precisamente llega a fiscalizarlos, pues van a hacer hasta lo imposible para que este señor
termine de hartarse y pidiendo precisamente que lo transfieran o lo cambien de lugar. ¿Por qué? Porque las intenciones de cambio y de reformas que planteaba precisamente este señor para mejorar la extracción de mineral, pues básicamente eran desoídas por parte de los mineros, cuya única preocupación era tratar de sacar la mayor cantidad de dinero posible y obviamente no les interesaba o les interesaba muy poco pagar impuestos o el beneficio de la corona. Por ejemplo, este es un ejemplo de este enfrentamiento entre los sectores criollos, no solo limeños, sino criollos en general de todo el virreinato, y los nuevos funcionarios españoles que están llegando y que están precisamente tratando de impulsar este proceso de reformas. Este es en el caso, por ejemplo, de la minería. Reformas fiscales. Se implementan aduanas internas. Estas aduanas internas van a ser el motivo del por qué una gran cantidad de comerciantes van a alzar su voz de protesta. ¿Por qué? Porque evidentemente afectaba las ganancias finales del comercio. De hecho, la implementación de las aduanas internas va a ser uno de los motivos del por qué uno de estos rebeldes indígenas se va a alzar. ¿Alguno de ustedes sabe quién es este señor que se levanta en contra, en gran parte, de las aduanas internas, ya que este señor se dedicaba al arrieraje? ¿Alguno de ustedes sabe quién es este importante personaje de la historia del Perú? Que una de las principales causas del por qué se levanta es precisamente la implementación de estas nuevas aduanas. Tupac Amaru, exacto. Tupac Amaru se dedicaba al arrieraje. ¿Qué es el arrieraje? El arrieraje es básicamente el comercio, ser arriero. Él se dedicaba a transportar productos desde Cusco hasta la zona del Alto Perú, hasta la zona minera de Potosí. Transportaba una gran cantidad de productos a bordo en una gran cantidad de mulas y llamas, y esta era precisamente su principal fuente de recursos económicos. Precisamente con la creación de nuevas aduanas y de aduanas internas, este comercio se había afectado porque ahora Tupac Amaru tenía que pagar más impuestos para poder transportar sus productos. Se había creado una nueva línea territorial, una nueva frontera, y evidentemente afectaba en gran medida el trabajo y los intereses de Tupac Amaru. El incremento de la alcabala también va a ser otro problema que va a motivar el levantamiento de las grandes masas indígenas. Ahora bien, otro punto por el cual el sector indígena, el sector nativo, se va a levantar y que también va a ser un motivo importante del levantamiento de Tupac Amaru, va a ser la legalización del reparto de mercancías. ¿Qué es el reparto de mercancías? Era una práctica que no estaba legalizada dentro del Imperio Español, pero que los corregidores realizaban. ¿Qué era lo que hacían? Los corregidores obligaban básicamente a los nativos indígenas a que compren productos que ellos evidentemente no necesitaban. Estos corregidores vendían estos productos a muy alto costo y de esta manera entonces obtenían una gran cantidad de dinero, ya que los nativos indígenas tenían que pagar precisamente por estos productos, a pesar de que ellos no lo requerían, no lo necesitaban y no lo habían pedido. Durante mucho tiempo los corregidores habían precisamente realizado este tipo de prácticas altamente abusivas en contra del sector nativo. Como no recuerdo si les dije en esta clase, pero se los digo, el cargo de corregidor no tenía gran importancia por el pago que recibían de la corona, sino por este tipo de acciones: reparto de mercancías, servicios personales de los nativos y demás. Por eso es que el cargo de corregidor era tan cotizado, no por el pago mensual que recibían de la corona, sino por todos los beneficios extras que te daba ser corregidor, como este es el caso del reparto de mercancías. Ahora bien, ¿qué sucede? Como ya les había mencionado, la corona tenía la intención de que los habitantes de sus virreinatos, de sus colonias americanas, sean los principales consumidores de la producción española. Esta era precisamente la intención o una de las intenciones de la nueva dinastía de los Borbones con la aplicación de sus reformas. Entonces, ellos se dan cuenta que ya había una práctica que se daba durante mucho tiempo, abusiva, evidentemente. Entonces, no tienen mejor idea que legalizar este reparto. Es decir, era una práctica que se daba, pero que no estaba legalizada ni estaba, digamos, impulsada por la corona.
pero con la intención precisamente de que el territorio americano sea el mercado cautivo de la producción española, se legaliza el reparto de mercancías. Ahora el reparto de mercancías no solo se iba a producir de manera, digamos, no formalizada, sino legal y sobre todo estructurada. De esta manera, entonces, se empieza a vender una gran cantidad de productos y a obligar a la población nativa a que compre y consuma lo que se produce en España. Esto va a afectar grandemente a la población nativa. ¿Por qué? Porque estaba endeudada hasta el cuello con la gran cantidad de productos que eran obligados a comprar. Y no contentos con eso, los corregidores, en su afán de poder sacar más dinero, le vendían los productos a cantidades muy altas. ¿Para qué? Para poder pagar en la parte que se llamaba la corona y para poder sacar provecho también para su propio bolsillo. ¿Ya ven por qué los corregidores eran tan odiados? Se ganaban el odio a pulso esos señores de la población indígena nativa. ¿Por qué? Porque, o sea, está bien, la corona decía, oh, ya, véndanles los productos, pero véndanles a tal precio. Y los corregidores decían, ah, ya, sobre ese precio voy a meterle un 20% para yo también sacar para lo mío. Entonces, los corregidores por eso se convierten en los más odiados. De la misma manera, ya se establece y se señala que el tributo indígena debe ser cobrado en efectivo, porque hasta este momento el indígena, si bien es cierto, tenía que pagar su tributo en efectivo, también podía pagar su tributo a través de productos y a través de otras formas. Sin embargo, la intención de la corona es poder sacar hasta el último centavo que se pueda sacar de los territorios coloniales. Por eso es que dicen, no, ya no, nada que servicios personales, nada que productos y demás. No, el indígena me paga su tributo en efectivo para poder llevarlo a España y para poder aplicarlo en este proceso de descentralización política y demás. Esto obligaba a que el nativo indígena tenga que trabajar más. Por un lado, ¿por qué? Porque tenía que trabajar, por ejemplo, en la mitad minera o tenía que trabajar en las mitas de las haciendas, tenía que trabajar para su propio sustento y ahora tenía que trabajar ¿para qué? Para poder pagar su tributo indígena. De esta manera, entonces, los nativos indígenas, en el plano de las recargas fiscales, son los que más sufren las reformas borbónicas porque se les está aumentando precisamente la carga impositiva sobre esta población. De la misma manera, se crean los estancos. ¿Algunos de ustedes saben qué es un estanco? ¿Alguno de ustedes sabe qué es un estanco? ¿Tiene idea del concepto estanco? Pues ya, no se preocupen. ¿Qué es el estanco? El estanco es el control monopólico que tiene un Estado o un gobierno sobre la producción y distribución de un determinado producto. Nadie más puede puede precisamente producir y distribuir ese producto. Por ejemplo, en el Perú existe el estanco de coca. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado peruano, dentro del Perú, es el único que puede vender coca, hoja de coca, de manera legal. No estamos hablando de cocaína, ¿eh? Estamos hablando de hoja de coca. O sea, la hoja de coca que se vende de manera legal dentro del estado, dentro del Perú, es vendida por el Estado peruano, que tiene el estanco de coca. Evidentemente sabemos que la hoja de coca aquí se produce de manera ilegal y hasta por las puras, pero en teoría, en un mundo ideal, el único que te vendería la hoja de coca sería el Estado peruano. Digamos así. El estanco es eso, es el control monopólico que tiene un Estado peruano para la un Estado en general, perdón, para la producción y distribución de un producto. En esta época, precisamente, con la intención de generar nuevos recursos y más recursos para la corona española, se crea el estanco de sal, es decir, el Estado español es el único que te podía vender sal, el único que podía distribuir y vender, producir y venderte sal. Se crea el estanco del tabaco, se crea el estanco de la pólvora, el estanco de naipes y demás, con la intención precisamente de que todos estos productos que eran muy cotizados dentro de los territorios generen ingresos, pero para el Estado. Como verán aquí, las reformas borbónicas tienen la intención de poder generar la mayor cantidad de ingresos económicos para la corona española, exprimir hasta el último centavo que se puede exprimir, para iniciar precisamente estos proyectos de reorganización y modernización dentro del Estado español. Ahora bien,
así como hay reformas económicas, vamos a tener también reformas eclesiásticas, educativas y culturales. Primero, se expulsan a los jesuitas. Esto va a generar una gran conmoción dentro del virreinato peruano y dentro de la ciudad de Lima sobre todo. ¿Por qué es que la expulsión de los jesuitas a partir de la pragmática sanción genera tal escándalo? Porque los jesuitas habían sido los educadores de una gran cantidad de criollos dentro del territorio virreinal peruano. Los criollos se educaban en colegios jesuitas y varios de los jesuitas expulsados habían sido sus profesores o eran directamente sus compañeros de clase o amigos cercanos. ¿Por qué? Porque los jesuitas se habían dedicado a una intensa labor educativa dentro de, en general, dentro del virreinato peruano y en general dentro del Imperio Español también. La expulsión de los jesuitas entonces va a caer como un balde de agua fría para la sociedad criolla y va a empezar también a generar una gran cantidad de disgustos porque, como les venía comentando, varios de estos jesuitas expulsados eran muy cercanos y muy prestigiosos y famosos dentro de la sociedad criolla. Pues bien, va a ser el virrey Amat el encargado de aplicar precisamente esta expulsión de los jesuitas. Ahora, ¿por qué se expulsan a los jesuitas? Porque, como ustedes recordarán, si recuerdan la clase cuando hablábamos de la contrarreforma católica, los jesuitas habían sido creados con la intención de jurar obediencia al Papa y de evitar precisamente la contrarreforma. Con la llegada de los Borbones empiezan a exigir que todas las órdenes religiosas sean leales a la corona española y al rey, más que al papa. Por eso es que los jesuitas, al negarse a darle esta total lealtad y obediencia al rey, son expulsados. Además de que se produce una serie de problemas. Por ejemplo, el rey Carlos III en España había señalado que por cuestiones de seguridad y de salubridad se iban a prohibir los sombreros y las capas dentro de las ciudades. ¿Por qué? Porque evidentemente era muy fácil cometer un crimen y ponerte la capa y el sombrero, básicamente en el marco de estas reformas ilustradas, sobre todo para poder tener un control más eficiente de la seguridad dentro de las ciudades, un control más eficiente de las personas y también de salubridad, porque las capas arrastraban una gran cantidad de desperdicios y cochinadas que evidentemente hacían que las ciudades se vean muy sucias. Entonces, dentro de esta corriente de despotismo ilustrado que hemos visto en la clase pasada y que se aplica durante el gobierno de Carlos III con más fuerza, pues hay un decreto precisamente para la eliminación de las capas y los sombreros. Esto va a generar en España un gran descontento. ¿Por qué? Porque era tradicional que se utilicen este tipo de prendas. Va a generar una revuelta, esta revuelta va a ser socavada. ¿Y a quién se le va a acusar de haber iniciado esa revuelta? Pues a los jesuitas. Y a partir de aquí se va a encontrar precisamente el pretexto ideal para expulsarlos. Se los expulsa entonces a todos de los territorios americanos, de los territorios españoles, a todos los jesuitas de los territorios españoles se los expulsa, incluido precisamente aquí, el territorio del virreinato. Para poder administrar todas las propiedades que tenían los jesuitas aquí, se crea el Tribunal de Temporalidades. Y es que los jesuitas habían logrado tener haciendas, estancias, obrajes, colegios, chorrillos, trapiches, una gran cantidad de propiedades que tenían los jesuitas a lo largo y ancho del virreinato peruano, que eran muy lucrativas. De hecho, los investigadores y los historiadores han señalado que las haciendas jesuitas eran las más productivas, las mejor organizadas y las que ofrecían evidentemente un mayor rendimiento económico. Lamentablemente, cuando se expulsan a los jesuitas y cuando el Tribunal de Temporalidades tiene el dominio sobre estos territorios y empieza a subastar estas haciendas a particulares, esta gran producción que tenían los jesuitas pues simplemente desaparece. ¿Por qué? Porque los nuevos poseedores de estas propiedades no van a poder alcanzar ese nivel de eficiencia en la producción que habían tenido los jesuitas. Por eso es que se observa dentro de las líneas económicas que se han hecho dentro de la historia económica un debacle, precisamente una caída muy fuerte en la producción agrícola, sobre todo debido a que
eran los jesuitas los que le daban ese importante rendimiento y producción. Pero como los nuevos administradores no van a tener esa capacidad, pues básicamente la renta agrícola decae durante este periodo. Bien, en el plano de lo educativo se crea el Real Convictorio de San Carlos, que va a tratar de reemplazar a la cada vez más alicaída y conservadora y hay que decirlo, atrasada para la época, San Marcos. San Marcos se había quedado como estancada en el tiempo. Los estudiantes ya no querían entrar a San Marcos porque se seguía enseñando los mismos cursos de siempre, se seguía aplicando la escolástica, los salones de San Marcos no se llenaban, no se matriculaban, y precisamente con el afán de darle un nuevo aire a la educación dentro del virreinato y sobre todo impulsado desde desde el mismo Estado español a través del virreinato, se crea el Real Convictorio de San Carlos, que va a ser un importante centro de formación educativa. Aquí vamos a tener, por ejemplo, la aplicación de nuevos métodos de enseñanzas. Vamos a tener que, por ejemplo, uno de los directores del Real Convictorio de San Carlos va a pedir permiso a la corona para que se pueda aplicar nuevas enseñanzas, como por ejemplo, la física newtoniana. Se puede aplicar estudios de historia, pero desligados de la teología, simplemente historia pura y dura. Se está pidiendo que se apliquen nuevos conocimientos en geografía, en matemática, que precisamente en medicina, que precisamente sirvan para la formación de los nuevos estudiantes. De la misma manera, una gran cantidad de intelectuales españoles van a llegar aquí, van a formar precisamente estudiantes de origen criollo y van a formar una sociedad que se va a conocer como el Cosmografiato de Lima. ¿De qué se encargaba el Cosmografiato? Pues de revisar datos importantes como la temperatura, la presión, la cantidad pluviométrica, que es básicamente saber cuánto llueve, el nivel de los ríos, tratar de encontrar nuevas zonas productivas, investigar la tierra, investigar el clima, una verdadera y muy importante formación científica se va a dar precisamente en este periodo. Les recomiendo que, si es que pueden encontrarlo, hay un librito que se llama El Cosmografiato de Lima, que es genial, que básicamente habla precisamente de esta tradición de profesores, esta tradición de científicos que van a llegar aquí a Lima y que van a precisamente formar a nuevos estudiantes, a nuevos científicos, de los cuales, desde mi punto de vista, el más famoso, el más importante y el que le va a dar mayor fama a la ciencia en esa época peruana, el gran Hipólito Unanue. Precisamente van a ser estudiantes del Convictorio de San Carlos, que se han formado en el Convictorio de San Carlos, los que luego van a crear esta importantísima revista de clara influencia ilustrada que va a ser el Mercurio Peruano. En el Mercurio Peruano vamos a tener una gran cantidad de intelectuales de diferentes índoles del conocimiento humano que se van a centrar en reflexionar y escribir sobre el Perú, básicamente. Economía sobre el Perú, filosofía sobre el Perú, geografía, medicina, botánica, anatomía, zoología, todo esto van a plasmarlo sobre el Perú. ¿En dónde? En la revista El Mercurio Peruano. Es una revista de clara influencia ilustrada. Ilustración española, sí, pero ilustrada. Que muchos de ellos, por no decir la mayoría, vienen estudiando del Real Convictorio de San Carlos. En el mismo plano de la reforma educativa y científica se va a crear, por ejemplo, un observatorio climático en Lima. ¿A cargo de quién? Del Cosmografiato. Y la corona española va a enviar precisamente una serie de equipos para poder realizar estas mediciones importantes, para que vean lo importante la importante labor educativa y científica que se va a generar aquí, que lamentablemente se corta ¿con qué? Se corta con el inicio de las guerras de independencia. De la misma manera, en el plano cultural, por ejemplo, el virrey Abascal va a venir con nuevas ideas y sobre todo con la intención de crear un cementerio. Creo que les hablé de la clase pasada del cementerio presbítero maestro, que básicamente forma parte de este proceso de reforma, pero ya a inicios del siglo XIX, y por eso hablamos de reformas tardías. Pero, por ejemplo, el primer cementerio de Lima se construyó precisamente durante este proceso de reformas borbónicas. Las consecuencias. El incremento de la presión fiscal sobre la población. Evidentemente, esto genera descontento, genera
una gran desilusión dentro de las personas de que habitan dentro del virreinato peruano, que están viendo cómo se les está cobrando cada vez más impuestos. Se aumenta la competencia comercial afectando a la producción local, como el caso de Cusco que ya les expliqué, y esto hace que aumente el descontento popular y se inicien las rebeliones antifiscales. ¿Quiénes van a ser los primeros en rebelarse? Los nativos indígenas, que como hemos visto son un grupo al cual le va a caer con mayor peso las reformas fiscales que se están aplicando dentro del virreinato. Bien, estas reformas o insurrecciones andinas del siglo XVIII se van a desarrollar a lo largo del siglo. De hecho, vamos a tener una rebelión aquí nomás cerquita, en Lima. ¿Alguno de ustedes es del RIMAC? ¿Alguno de ustedes vive en el RIMAC? ¿O vive por ahí? ¿Es de ese distrito? Pues sí, no se preocupen. ¿Por qué les hablo del RIMAC? Porque ahí se va a develar una conspiración que se va a conocer como la conspiración de Yamancaes. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, antes esa parte del RIMAC era una que iba precisamente conectado con Cerro San Cristóbal y Cerro de Daños, que se conocía como la zona de Amancal. Por eso arriba hay una zona que se llama Flora Amancal. Bueno, en esa zona se realizaba una aceleración todos los años. ¿Qué es lo que pasaba? Los nativos indígenas de Huarochirí, que es una zona que está muy cerca a Lima, sobre todo en la zona de Olleros, por ahí, ya. En esas zonas, los nativos indígenas, guiados por sus curacas, habían llegado, precisamente por la aplicación de estas reformas, habían llegado a la conclusión de que se debía expulsar a los españoles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se empieza a conjurar de una trama en la cual, durante estas celebraciones, se iba a desarrollar un levantamiento indígena armado. ¿Por qué? Porque durante estas celebraciones religiosas, se permitía que los nativos indígenas portaran armas. Entonces, ¿cuál era la intención? Que en medio de estas celebraciones, los nativos indígenas entren a Lima con sus armas y se produzca esta rebelión y que desde Huarochirí baje una masa indígena para terminar por capturar el poder. Según la información que recogen los españoles interrogando a los capturados, la intención era que los españoles sean expulsados, que el virrey sea expulsado y que se corone o se proclame a un soberano. Y aquí viene mucho del milenarismo que se proclame a un nuevo Inca. Esa era la intención de la rebelión. Sin embargo, esta no se da porque se descubre. Es decir, por eso es que se habla de una conspiración más que de una rebelión en sí, porque no se logra llevar a cabo. Se descubre cuál era el plan, se descubre los principales cabecillas, son juzgados y básicamente esta rebelión pues no logra desarrollarse. Pero así como estas, a lo largo del siglo XVIII vamos a tener una serie de conspiraciones y rebeliones, sobre todo del sector indígena. ¿Por qué? Porque están reaccionando frente a la aplicación de estas reformas, frente al alza de las cargas fiscales y en el contexto precisamente reformista de los Borbones. De todas las rebeliones que van a haber, porque van a ser varias, vamos a tener dos importantes. Por un lado, la de Juan Santos Atahualpa, que se va a desarrollar entre el año 1742 y el año de 1752. A lo largo de 10 años vamos a tener esta rebelión importante. Sobre Juan Santos Atahualpa no se sabe mucho, su biografía no es clara, no se sabe de dónde es, quién es, hay varias información, algunos dicen que es un noble, otros dicen que no fue noble, otros dicen que estaba estudiando en un colegio jesuita, otros dicen que no estudiaba en el colegio jesuita, sino que era sirviente de un jesuita. Algunos dicen que viaja a España, otros no. La información que se tiene sobre este señor es muy vaga. Lo que sí se sabe es que en algún momento en el año de 1742, Juan Santos Atahualpa va a lograr juntar a una gran cantidad de tribus amazónicas y se va a levantar en contra de las autoridades españolas en esta zona del Gran Pajonal. ¿En contra de qué? En contra de las misiones franciscanas, ya que las misiones franciscanas habían iniciado un proceso de evangelización de la selva, entonces muchos de estos no querían este proceso, sobre todo las formas en las que los franciscanos se estaban comportando. Van a levantarse en contra de la mita de la sal, no van a querer trabajar de forma como mitayos en los salares,
Y evidentemente también van a identificar que el origen de las epidemias son los blancos españoles. Por eso es que Juan Santos Atahualpa logra reunir a una gran cantidad de nativos bajo su mando y dirige una rebelión exitosa. ¿Gracias a qué? Gracias a que tenía el conocimiento del terreno, gracias a que aplicaba una serie de tácticas que en la actualidad se podrían denominar guerra de guerrillas, que van a ir minando la moral y sobre todo van a ir destruyendo y asesinando a todos los soldados que son enviados para detener a Juan Santos Atahualpa. Esto va a ocasionar entonces que durante 10 años Juan Santos Atahualpa pueda liderar su rebelión de forma continua. Sin embargo, así como apareció de la nada la rebelión de Juan Santos Atahualpa, también desapareció en el año de 1752. Hasta el sol de hoy nadie sabe exactamente qué pasó con Juan Santos Atahualpa. Algunos dicen que probablemente haya muerto de formas naturales y que con la muerte de Juan Santos Atahualpa, pues la rebelión simplemente haya desaparecido. Otros dicen que hubo problemas internos en la dirección del movimiento. Lo cierto es que de 1752 en adelante ya no se volvieron a tener informes sobre los rebeldes de Juan Santos Atahualpa. Como quien dice, así como vino, se fue. La otra gran rebelión que se iba a conmover todo el continente americano va a ser la rebelión de Túpac Amaru II entre los años de 1780 y 1783. ¿Por qué se revela Túpac Amaru? Porque, primero, la mita minera va a ser una carga pesada sobre la población nativa indígena. Él va a ser testigo desde muy chico y sobre todo acompañando en la actividad familiar, que era el arrieraje, de la situación de explotación y miseria en la que vivían sus paisanos indígenas trabajando precisamente en estos lugares de mina. Eran explotaciones muy grandes en donde una gran cantidad de nativos indígenas moría a causa precisamente de los abusos que recibían por parte de las autoridades que se encargaban de organizar el trabajo minero. Muchos nativos preferían suicidarse a ir a la mina minera porque básicamente eran condiciones muy extremas de trabajo. Entonces, él es testigo de esto y él no quiere precisamente que más personas vayan precisamente a trabajar a esta zona. La explotación a través de la mita entonces va a ser una de las causantes del por qué Túpac Amaru se levanta. Ahora, el aumento de los gravámenes, evidentemente el aumento de nuevos impuestos va a hacer que se afecte el negocio de Túpac Amaru, que era el arrieraje, que era básicamente transportar mercancías de Cusco a Potosí. Esto va a ocasionar que Túpac Amaru también encuentre un motivo en el aumento de los impuestos para rebelarse. El reparto forzoso de mercancías también va a ser otro de los motivos por el cual Túpac Amaru se va a rebelar, y él también porque una gran cantidad de nativos indígenas va a plegarse al movimiento de Túpac Amaru. Y el establecimiento de aduanas internas, que también va a ser otro problema, porque evidentemente encarecía el comercio y hacía que las ganancias se reduzcan, por lo cual Túpac Amaru II va a decidir rebelarse en contra del gobierno español. Ahora bien, Túpac Amaru va a tener un problema. José Gabriel Condorcanqui era precisamente de la familia de los Condorcanquis, era así que de la zona de Quinta. Ahí este señor, José Gabriel, va a reclamar ser el heredero legítimo de el último inca, Túpac Amaru I. Como ustedes sabrán, dentro del virreinato español, la nobleza indígena tenía un estatus preferencial. Y ni qué decir precisamente los descendientes de los incas de Vilcabamba. ¿Recuerdan a Túpac Amaru I, a Sairitupa, a Camanco Inca? Ya. Túpac Amaru II, o mejor dicho, José Gabriel Condorcanqui, decía ser descendiente de este último inca. Él va a iniciar un juicio con otra familia porque lo reconozcan a él como descendiente del inca. Ahora bien, y ahí se explica por qué no todas las autoridades nativas se pliegan al movimiento de Túpac Amaru. ¿Por qué? Porque varios van a ver en Túpac Amaru a y citando las fuentes, un indio advenedizo que no tenía ninguna parentela con el mundo incaico y que quería precisamente a la fuerza ganarse este nombramiento. Eso es lo que van a percibir una parte
de los curacas nativos. ¿Por qué? Porque está este pleito legal antes del inicio de la rebelión. Tupac Amaru va a tener que viajar desde Cusco hasta Lima y va a tener que quedarse en Lima un tiempo para poder precisamente resolver este litigio legal para que lo reconozcan a él como descendiente de Tupac Amaru I, con tanta mala suerte y mala leche que no le dan el nombramiento. A Tupac Amaru II no lo reconocen como descendiente legítimo del Inca. Él va a volver contrariado de Lima y ahí es en donde se va a juntar todas las causas, el juicio, el reparto de mercancías, el aumento de gravámenes y todo. Y ese va a ser precisamente el detonante para que inicie la rebelión, autonombrándose él como Tupac Amaru II. Él se autonombra Tupac Amaru II. Bien, el centro del levantamiento va a ser el Cusco, pero se va a expandir por toda la Sierra Sur y el Alto Perú. Vamos a identificar dentro del movimiento de Tupac Amaru dos fases. Una primera fase, que va a ser la fase quechua, que se va a concentrar en el Cusco, y otra fase aymara, que se va a extender hacia el Alto Perú y que va a ser mucho más violenta que la fase quechua. ¿Qué es lo que sucede? Año de 1780, Tupac Amaru y el corregidor Arriaga tienen una cena. Tupac Amaru había invitado al corregidor Arriaga a su casa para poder disfrutar precisamente de un banquete. Es ahí en donde una vez que el corregidor Arriaga sale y está volviendo precisamente hacia su hogar, cuando un grupo de nativos lo intercepta y le dicen que bajo órdenes de Tupac Amaru va a quedar preso. Y Arriaga queda preso y lo ejecuta. Arriaga es ejecutado y con esta ejecución se inicia precisamente el levantamiento de Tupac Amaru. Tupac Amaru en un primer momento va a ser todavía leal al rey. Tupac Amaru no tiene intenciones de separarse de la corona. Es más, él dice que su rebelión está al servicio del rey. ¿Por qué? Porque Tupac Amaru se rebela no en contra del Estado español en sí, sino en contra del mal gobierno. Y por eso es que Tupac Amaru, en un primer momento, lo que va a querer es que se reviertan todas estas reformas que se están aplicando, denunciando los abusos de los corregidores y demás. Por eso es que la retórica de la fase quechua, de la primera fase, liderada por Tupac Amaru, va a ser una retórica reformista y antifiscal, que no buscaba la separación. Es más, dentro del levantamiento de Tupac Amaru, de esta fase quechua, Tupac Amaru va a tratar de que su movimiento esté compuesto tanto de nativos indígenas como de población criolla, mestiza, incluso hasta española, que estuvieron precisamente bajo su mando. Él quería que su movimiento sea multiétnico y que atrayera precisamente a miembros de las diferentes clases sociales de esta zona, en donde Tupac Amaru se encontraba liderando el movimiento. Esta va a ser la intención de Tupac Amaru. En ningún momento Tupac Amaru habla de separación o independencia. Por eso es que en la actualidad, cuando hablamos del movimiento de Tupac Amaru, no lo consideramos ya como un movimiento precursor de la independencia. Porque su movimiento básicamente fue antifiscal, fue reformista, se está levantando, está reaccionando frente a las reformas borbónicas, pero no está hablando de independencia o de separación. Una gran cantidad de población nativa va a identificar en Tupac Amaru la figura del Incarrí. ¿Recuerdan al Incarrí, al Inca que se levanta? Esto va a servir mucho para que la población nativa entonces se pliegue al movimiento de Tupac Amaru, pero no todos, algunos. Como les decía, algunos curacas ni siquiera van a considerar que Tupac Amaru sea el legítimo descendiente del gran Tupac Amaru I. Y algunos curacas, como por ejemplo Mateo Pumacahua, van a levantar sus armas en contra de Tupac Amaru. Una gran cantidad de curacas de otras zonas del Cusco se van a plegar al bando realista, se van a plegar al bando de la corona y van a formar los ejércitos que van a luchar en contra precisamente de Tupac Amaru. Va a tratar de sitiar el Cusco, no lo va a lograr, y precisamente en su retiro hacia su zona de dominio de Tungazuca es en donde va a ser derrotado en el año de 1781. Tupac Amaru es derrotada, toda su familia es capturada y al final Tupac Amaru es ejecutado en el Cusco junto con toda su familia, excepto el hijo menor que es enviado a España
y ahí en España encuentra la muerte. Le envían a España, lo mandan a un monasterio y ahí vive encerrado toda su vida por ser hijo del gran rebelde Tupac Amaru II. Es más, el pobre niño tuvo que presenciar la muerte de su padre, su madre y todos sus hermanos mayores. El que se salva va a ser Diego Cristóbal Tupac Amaru, que era sobrino precisamente de José Gabriel Condorcanqui. Aquí, luego de la muerte de Tupac Amaru I, inicia la fase aymara, que ya va a ser mucho más violenta. ¿Por qué? La rebelión se va a extender hacia la zona del Alto Perú, hasta la zona que actualmente es Bolivia. Ahora bien, en la zona del Cusco, la población nativa había convivido y congeniado con los criollos, con los españoles, con los mestizos de forma constante y por lo tanto muchos de ellos eran sus vecinos, tenían tratos y demás. Entonces era muy común la interacción entre la población nativa y la población de origen europea, digamos así, criollos, mestizos, españoles y demás. En el altiplano no. En el altiplano lo que teníamos eran comunidades indígenas separadas y poblados españoles que, para la mala suerte de los españoles, estaban rodeadas de población nativa. Cuando la rebelión llega a la zona del Alto Perú, lo que actualmente es Bolivia, aquí la situación se va a transformar radicalmente. ¿Por qué? Porque los líderes de estas rebeliones, como Tupac Katari, por ejemplo, no va a tener ninguna intención de que su movimiento sea de amplia base étnica. Tupac Katari va a querer que su movimiento sea formado única y netamente por población nativa indígena. Y aquí vamos a encontrar una verdadera guerra racial, guerra de exterminio, tanto del blanco contra el nativo indígena como del nativo indígena contra el blanco. Poblaciones de españoles enteras van a ser arrasadas por el simple hecho de ser españoles, los criollos van a ser derrotados, los mestizos van a ser más odiados todavía porque eran la combinación entre el indígena y el blanco, y de esta manera la fase aymara va a ser muy violenta y la represión también va a ser muy violenta. Aquí vamos a encontrar niveles de violencia nunca antes vistos ni reportados durante estas épocas. Poblaciones enteras también de nativos indígenas van a ser arrasadas. ¿Por qué? Porque los soldados que son enviados para contener esta rebelión van a identificar a todo lo indígena como enemigo. Por eso es que vamos a tener entonces niveles de violencia de los dos bandos. Los dos bandos van a actuar con altos niveles de violencia durante esta fase aymara. Los españoles estaban muy preocupados porque Tupac Katari y Diego Cristóbal Tupac Amaru unan fuerzas para derrotar precisamente y expulsar a los españoles de este territorio. Lamentablemente para los intereses de la población indígena, esta alianza no se logra dar. ¿Por qué? Por diferencias en la dirección política y sobre todo por diferencias de origen cultural, de origen social. ¿Por qué? Porque Diego Cristóbal era Diego Cristóbal Tupac Amaru, era de una familia noble, indígena pero noble. En cambio, Tupac Katari era un indio del común y Diego Cristóbal le exigía a Tupac Katari que se volviera un subordinado de su movimiento, mientras que Tupac Katari decía que no, que ambos debían ser igual, líderes por igual dentro del movimiento. Tupac Katari trata de cercar la ciudad de La Paz, pero va a ser derrotado por tropas enviadas desde Buenos Aires y al final es ejecutado. Diego Cristóbal se va a acoger a la paz de Sicuani. ¿Qué es la paz de Sicuani? Los españoles dijeron ya, depón las armas, no te vamos a hacer daño, te vamos a condonar, pero ríndete. Diego Cristóbal entonces dice, está bien, acabo el movimiento, pero es traicionado por la corona española y luego es ejecutado. De esta manera entonces acaba la gran rebelión de Tupac Amaru, cuando los principales líderes son ejecutados. Pero las personas movilizadas van a continuar con este sentimiento en estas zonas. Muchos de ellos van a ser testigos de este proceso violento, de este proceso revolucionario y de cómo termina, y muchos de ellos van a interiorizar precisamente estas experiencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Los españoles envían precisamente una serie de funcionarios para que les expliquen por qué es que se produce esta rebelión. Estos funcionarios van a decir, ¿saben qué? La rebelión se produjo por esto. Primero, por el reparto de mercancías. Segundo, por el abuso de los corregidores. Y esto, evidentemente, va a generar a que la corona dé marcha atrás. Se suprime el reparto de mercancías para que ya no se afecte a la población nativa.
se eliminan los corregimientos, se elimina la figura del corregidor y se establecen las intendencias. Se crea una nueva audiencia, la audiencia del Cusco, y los que principalmente, los que van a verse afectados de forma principal, es la nobleza indígena. ¿Por qué? Porque antes la nobleza indígena podía portar sus medallones o sus estandartes que hacían referencia a su pasado importante dentro del imperio del Tahuantinsuyo. Pero con la rebelión de Tupac Amaru, todos estos símbolos van a ser eliminados, se van a prohibir su uso en ceremonias importantes y demás. La nobleza nativa, descendiente precisamente del imperio del Tahuantinsuyo, va a ser la que más va a verse afectada, sobre todo en el plano, digamos, cultural y social, producto de que ya no pueden mostrar de manera pública su linaje noble perteneciente al último gran imperio autónomo, que era el del Tahuantinsuyo. Esas van a ser entonces las consecuencias y en qué va a acabar la rebelión de Tupac Amaru, que va a conmocionar el mundo colonial. A partir de aquí, de la rebelión de Tupac Amaru y de todos los informes que vienen desde Cusco y luego del Alto Perú, los criollos limeños y los españoles van a tener pánico a una rebelión indígena armada. Van a tener pánico, en serio, pánico que incluso hasta ahorita se sigue teniendo. ¿Por qué? Porque las clases altas dominantes siguen teniendo ese pánico interno. ¿Por qué? Porque básicamente las clases altas dominantes de la actualidad son descendientes de estos antiguos criollos que son los que tenían el poder precisamente en esta época. Entonces, al escuchar precisamente en esa época los relatos de cómo es que se estaba desarrollando la revuelta indígena, pues se va a vivir un pánico constante. De ahí viene, no sé si han escuchado el término de la bajada de los indígenas. O sea, siempre van a tener este miedo las clases dominantes de lo que podría pasar si se produce un levantamiento indígena organizado y armado. ¿Por qué? Porque cuando se produjo todos estos actos, tanto en la fase de Tupac Amaru como en la de Tupac Katanga, es decir, la fase quechua y la segunda fase aymara. Bien, hasta aquí entonces teníamos rebeliones dentro del virreinato, en contra de las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas se estaban yendo más o menos bien, causaban resentimiento, causaban rebeliones, pero se habían logrado controlar. Pero ya las reformas borbónicas habían sido las responsables de causar cierto resentimiento dentro de los criollos americanos, que evidentemente van a ir sembrando las semillas, esas reformas borbónicas, de las primeras ideas separatistas, de independencia y demás. Sin embargo, estos criollos que habían sido afectados por la aplicación de las reformas borbónicas no tuvieron ninguna oportunidad en el siglo XIX para poder consolidar precisamente sus ideas de independencia o separación. Sin embargo, esta oportunidad se va a desarrollar cuando inicie la crisis del Imperio Español. ¿Qué es lo que sucede? Durante la Revolución Francesa, Napoleón logra una alianza con España para poder enfrentarse a Inglaterra. Se trata de invadir la isla de Inglaterra en la trágica batalla de Trafalgar. ¿Por qué trágica batalla de Trafalgar? Porque va a ser una contundente victoria inglesa en contra de la flota franco-español. La batalla de Trafalgar va a suponer el hundimiento, de gran parte de la flota española, junto con el hundimiento de gran parte de la flota francesa, y va a significar precisamente el fracaso del sueño napoleónico de invadir Inglaterra. Como no se puede invadir Inglaterra, entonces los franceses, liderados por Napoleón, dicen: vamos a imponerle un bloqueo comercial. Por eso es que ordenan que ningún país bajo el dominio napoleónico pueda comerciar con Inglaterra para generarle un boicot a sus productos. De todos estos, los que se van a negar van a ser Portugal y Rusia. Para poder invadir Portugal, si ustedes se dan cuenta dentro de un mapa, los franceses tienen que pasar ¿por dónde? Por España. Por eso es que, como España y Francia eran aliados, Napoleón le dice al rey de España: rey, por favor,
déjame pasar por tus territorios. El rey de España le dice, ok, va, pasa con tus ejércitos, pasan, invaden Portugal, logran derrotar a los portugueses, de hecho la familia real portuguesa se tiene que ir a Brasil, pero hay un problema, los franceses no se van, los españoles le dicen, ya ganamos, y ahora vete, ya ganamos, ahora vete. Los franceses no se van, y peor, no solo no se van, sino empiezan a reforzar sus posiciones dentro de España. Los españoles empiezan a darse cuenta, han visto el meme de J.B. Magali, sospechoso. Bien, los españoles empiezan a dar cuenta que los franceses no se van y que encima están reforzando sus posiciones dentro de España. El hijo del rey, Fernando VII, así se llamaba el príncipe, el hijo del rey le da un golpe de estado a su padre y obtiene el poder en Madrid, con la intención de reclamarle a los franceses de que se retiren. Pero justo en ese momento, las tropas imperiales francesas, bajo el liderazgo de Napoleón, han tomado el control de las principales ciudades y de los principales centros industriales españoles. Napoleón, entonces, al ver lo que está pasando, le dice al nuevo rey, a Fernando VII, y a su padre y a su madre, que por favor se reúnan en un lugar para poder resolver la situación que se está desarrollando. La familia real acepta, viaja hacia el norte, Napoleón le dice que no puede verse con ellos, que vayan más hacia el norte, siguen viajando más hacia el norte, y hay que ser bien sano también. Esta familia real cruza la frontera entre España y Francia, y en ese lugar los franceses los capturan, dejando entonces al trono español sin ningún soberano. ¿Qué es lo que hace? Napoleón nombra como rey de España a su hermano, José I Bonaparte, que llega con la intención de aplicar el liberalismo francés en España, y se crea una constitución que es la Constitución de Bayona de 1808. Los españoles se quedan totalmente perplejos y deciden entonces no reconocer a José I Bonaparte e iniciar su guerra de independencia. ¿Guerra de independencia en contra de quién? En contra de los franceses. Y se convoca a las famosas Cortes de Cádiz. Se envían entonces una serie de informes para que se realice precisamente la formación de estas Cortes de Cádiz. En 1810 se va a formar entonces estas Cortes de Cádiz, que va a ser un parlamento representativo de todos los pueblos del reino. Ahora bien, en la intención precisamente de representar a todos los pueblos del Imperio Español, se invita a los territorios americanos a que también envíen a sus representantes. De esta manera, entonces, se empiezan a formar juntas de gobierno en América, con la intención de elegir representantes que vayan precisamente a las Cortes de Cádiz a representar a los pueblos americanos. Esto va a generar una gran preocupación dentro de las autoridades virreinales al ver cómo es que se están produciendo organismos de poder paralelos y bajo la venia precisamente de estas Cortes de Cádiz. La guerra en contra de los franceses se va a seguir desarrollando. En un primer momento vamos a tener que la guerra va a ser desfavorable para los españoles. No hay rey. Los primeros intentos de conflictos están siendo derrotas para luego de una gran victoria en Bailén, vamos a tener una serie de derrotas que van a ocasionar que en América entonces se empiece a preguntar si es que los territorios americanos deberían seguir siendo leales o no a un territorio en donde no hay rey y en donde al parecer las cosas estaban saliendo todo mal para España. Y muchos de ellos no querían, evidentemente, estar bajo el control francés. Por eso es que varias de estas juntas de gobierno que se van a crear, que en un primer momento se habían creado con la intención de elegir representantes y llevarlos allá y mandarlos acá, después básicamente empiezan a elaborar sus propios planes de autonomía, sus propios planes de independencia. Pero bien, eso todavía se va a ir desarrollando de a poco. ¿Qué es lo que pasa en las Cortes de Cádiz? En las Cortes de Cádiz vamos a tener entonces a una gran cantidad de miembros de diferentes partes del imperio que van a llegar precisamente a tratar de resolver los problemas imperiales. Aquí se va a establecer igualdad entre españoles, peninsulares y americanos, la igualdad entre ambos, que no debería haber diferencia, con el objetivo precisamente de evitar las antiguas disputas entre criollos y peninsulares.
Y también se va a abolir el tributo indígena y la mita minera en el medio de estas reformas liberales que se están desarrollando dentro del Imperio Español. Esto va a generar una grandísima preocupación dentro del virreinato peruano. ¿Por qué? Porque lamentablemente era la única fuente o una fuente importante de ingresos de dinero dentro del virreinato del tributo indígena. Eliminar el tributo indígena significaba que el virreinato iba a perder una gran cantidad de dinero. Pero bien, esto es lo que se aprueba dentro de las Cortes de Cádiz y se crea una constitución 2 años más tarde, que va a ser la Constitución de Cádiz, la primera constitución que vamos a tener nosotros, porque se va a juramentar aquí también, la Constitución de 1802. Se va a establecer una monarquía constitucional y aquí ya vamos a tener la aparición de los conceptos como nación, por ejemplo, en donde se dice que no es patrimonio de ninguna persona o dinastía, sino del pueblo que conforma el Imperio Español. Y se va a establecer la libertad de imprenta y la eliminación de la Santa Inquisición. Cuando se proclama la eliminación de la Santa Inquisición al momento de jurar la Constitución de Cádiz, en el Perú, en el año de 1813, un año después, una turba de limeños entran en el Palacio de la Real Inquisición y empiezan a destrozar sus archivos y todo. Por eso hay una gran cantidad de documentos que son destruidos, producto de la eliminación de esta institución. Como les decía, vamos a tener a las juntas de gobierno. Estas juntas de gobierno, que ya les había adelantado, se crean en América en un primer momento a manera de rechazo a la ocupación francesa y precisamente en un primer momento en nombre del rey. En su mayoría van a apoyar precisamente al rey de España, fidelistas. Pero como les venía diciendo, cuando estas juntas de gobierno se dan cuenta de que no hay rey, de que los franceses están ganando y que hay un vacío de poder en el cual no saben a quién darle lealtad, estas juntas de gobierno a la larga se van a ir convirtiendo en juntas de gobierno separatistas, que van a empezar a hablar ya de independencia, van a empezar a hablar de desligarse del control de España y de formar sus propios gobiernos de forma autónoma. Después de todo, las reformas borbónicas habían afectado los intereses de varios de estos criollos. Se van a formar juntas como, por ejemplo, la de Chuquisaca, la de La Paz, Quito, Caracas, Buenos Aires, Santa Fe de Bogotá, Santiago de Chile y Cusco. En todas estas juntas de gobierno, la mayoría van a lograr en un primer momento alcanzar ciertos éxitos en su proceso de independencia. El que va a lograr consolidar la independencia y consolidar precisamente desde épocas muy tempranas su dominio independiente es la Junta de Buenos Aires, que luego va a ser conocido como el país de Argentina cuando se logra la independencia de esta zona. Chile también en un primer momento logra su independencia. Y lo mismo pasa en la zona norte. En Bolivia también, en la zona de Chuquisaca, me parece, se proclama precisamente un primer intento de independencia. Adivinen quién es el responsable de derrotar a estas primeras juntas de gobierno que están reclamando su independencia. Adivinen qué virrey, con qué dinero y con qué soldados se logra poner freno a estos primeros intentos de independencia que se producen desde el año de 1810. ¿Alguno de ustedes sabe desde qué territorio salen los ejércitos que van a defender los intereses de la corona? Que van a derrotar a los chilenos, que van a derrotar a los cusqueños, que van a derrotar a la zona en Quito, que va a enviar dinero y provisiones para derrotar a los rebeldes en Venezuela. ¿Saben ustedes desde qué lugar? Desde el Perú. El Perú, bajo el gobierno del virrey Abascal, se va a convertir en el punto férreo, en el punto más importante de dominio colonial, a través del cual precisamente se van a defender los intereses del rey. ¿Por qué? Porque el Perú tradicionalmente había sido precisamente el núcleo duro del virreinato en general. Además de que los comerciantes, los criollos y los españoles que vivían aquí en el Perú, que si bien es cierto les había afectado la reforma borbónica, juzgaron que era mucho mejor que se mantuviera el sistema de dominación virreinal y que precisamente este sistema de dominación virreinal defendiera sus propios intereses. Por eso es que hasta los últimos compases de la guerra, la élite criolla peruana va a seguir apoyando
el proceso, al virreinato. ¿Cuándo es que esta situación cambia? Cuando son obligados a cambiar con la llegada de San Martín y luego la de Bolívar. ¿Por qué? Porque son obligados, ¿por qué? Porque básicamente en el caso de Lima, los criollos en Lima se quedan totalmente desamparados cuando el virrey dice, ¿saben qué? Lima no se puede defender, así que yo me voy a la Sierra Central. Y ya ahí ellos tienen miedo precisamente de un desborde popular y le dicen a San Martín, ya, San Martín entra a Lima, pero por favor resguarda mis intereses. Por eso, hasta el último, de 1810 hasta 1821, incluso hay algunos criollos que van a estar en esta jugada de cambio de bando, van a apoyar en gran medida los esfuerzos de la colonia. Pero en un primer momento, en el año de 1810, es el virreinato peruano, dirigido por Abascal, el que va a lograr frenar en gran parte del mundo americano estos intentos de independencia. Hay un libro colosal que se llama Abascal y la Contrarreforma, en donde cuentan precisamente cómo es que Abascal logra reorganizar tropas, sacar dinero para precisamente iniciar este proceso de contrarreforma. Ahora bien, en el Perú vamos a tener también personas que van a debatir abiertamente sobre estos procesos de independencia. A pesar de que había un férreo control por parte de la corona, esto no quiere decir que no hayan debates. Vamos a tener los reformistas, que van a ser personas que no buscaban la independencia o la separación, sino buscaban un mejor gobierno. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, a Toribio Rodríguez de Mendoza, rector del Real Convictorio de San Carlos, a José Baquejano y Carrillo, con elogio al virrey Jáuregui, Hipólito Unanue, que participa dentro de estos debates de la reforma del gobierno. Ellos publican en el Mercurio Peruano. Y por otro lado vamos a tener a los separatistas, con Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, con Carta a los Españoles Americanos, por ejemplo, o a José de la Riva Agüero, por ejemplo, que habla del manifiesto de las 28 causas para la independencia del Perú. Esos van a ser algunos de los ideólogos de la independencia, tanto reformistas como separatistas. Aquí en el Perú vamos a tener una serie de rebeliones y conspiraciones criollas precisamente impulsadas por estos movimientos que se están desarrollando en todo el continente. Van a buscar precisamente la ruptura del vínculo político con la metrópoli, movidos precisamente por esta corriente constitucionalista y liberal que se está desarrollando en la metrópoli. En algunos casos solo proponían la juramentación, por ejemplo, de la Constitución, solo proponían desconocer las autoridades locales, se proclamaban como gobiernos autónomos, pero los movimientos, estos desarrollados en estos años, en estos primeros años de 1810 a 1814, 15, no van a ser movimientos lo suficientemente fuertes como para lograr concretar sus objetivos. Van a ser rápidamente derrotados por tropas enviadas de Lima, de Cusco y demás. Por ejemplo, en Tacna, en el año de 1811, vamos a tener el levantamiento de Francisco Antonio de Cela. En Tacna se va a ocupar el cuartel local de la ciudad el 20 de junio y esto va a estar en concordancia con el movimiento de las tropas argentinas de Juan José Castelli. Y es que los argentinos ya habían logrado configurar un ejército importante y trataban de ingresar al Perú a través del Alto Perú. Precisamente el ingreso de las tropas de Castelli en el Perú van a motivar a que en Tacna se levanten precisamente para apoyar en la retaguardia estos intentos de Castelli y de esta manera lograr consolidar toda esta zona sur. Sin embargo, la derrota de Castelli va a ocasionar que este levantamiento también desaparezca, ya que las tropas de Castelli no pueden llegar a unirse con el levantamiento de Cela y rápidamente es derrotado este levantamiento. En el año de 1812, en Huánuco, vamos a tener el levantamiento de Juan José Crespo y Castillo. Las causas van a ser la supresión de libertad de cultivos, el incremento de las alcabalas, el abuso de autoridades, que van a ocasionar precisamente que los nativos se levanten en contra de el manejo comercial, la mita y las tierras. Vamos a tener una victoria indígena, los nativos van a, junto con los habitantes de Huánuco, van a formar una junta de gobierno que va a ser liderada por Juan José Crespo y Castillo y Domingo Berrospi. Francisco González de Prada, que va a ser el intendente de Tarma,
con sus tropas va a lograr derrotar este levantamiento en Huánuco y va a recuperar todo Ambo y Huánuco y va a capturar a los líderes del movimiento. Nuevamente en Tacna, en el año de 1813, vamos a tener el levantamiento de Juan Francisco Pallardelli. Este movimiento va a ser nuevamente motivado por la intromisión de tropas argentinas dentro del territorio del virreinato peruano. Esta vez se esperaba que el general Belgrano logre derrotar a las tropas realistas que estaban en el Alto Perú para lograr precisamente unir las tropas con los rebeldes de Pallardet. Sin embargo, cuando Belgrano es derrotado en su intento de pasar hacia el Perú por el Alto Perú, las tropas de Pallardelli o los insurgentes de Pallardelli son derrotados en Camiará. En Cusco vamos a tener probablemente el levantamiento más grande, el de Mariano José y Vicente Angulo. Esta rebelión se inicia cuando la audiencia del Cusco se niega a juramentar la Constitución de Cádiz. Esto hace que los hermanos Angulo, junto con un viejo conocido ya, Mateo Pumacagua, y un poeta importante, Mariano Melgar, se van a rebelar precisamente en contra de la audiencia del Cusco, van a destituirla y forman una junta de gobierno, la Junta Gobernativa del Cusco. El levantamiento se va a diseminar por el Alto Perú, Huamanga y Arequipa. Sin embargo, la debilidad militar va a hacer que en Humachirí estos rebeldes sean derrotados en el año de 1815. De esta manera, entonces, este movimiento en el Cusco es derrotado. Como les venía diciendo, todas estas rebeliones y conspiraciones son derrotadas. Ahora bien, en Argentina se había logrado entonces consolidar, digamos, la independencia, pero los argentinos sabían que esa independencia corría peligro si es que el Perú no era independiente. Un soldado argentino, bueno, un soldado español de origen argentino, va a renunciar a las fuerzas españolas y va a abandonar su puesto en España para viajar a Inglaterra y luego terminar por llegar a Argentina. ¿Quién es este señor? Don José de San Martín, que había luchado en todas las campañas militares de los españoles durante la guerra de independencia española en contra de los franceses. Sin embargo, él se convence del liberalismo y de la necesidad de independizar los territorios americanos. Por eso es que San Martín deja su puesto en España, llega a Argentina, lucha en diferentes batallas, se hace famoso, se hace conocido y al final obtiene el mando militar de las tropas argentinas, logrando derrotar entonces a los realistas en este territorio y consolidando precisamente su independencia. Ahora bien, San Martín sabe que sin Perú, la independencia no iba a estar consolidada en América. Por eso es que decide formar su famosa expedición de los Andes. Y en el año de 1817 cruza los Andes para primero poder independizar Chile, que si bien es cierto, había proclamado su independencia años atrás, había caído nuevamente bajo el dominio del virreinato peruano con las tropas enviadas por Abascal. Se produce una serie de enfrentamientos en donde al final, en la batalla de Maipú, en el año de 1818, los chilenos terminan por independizarse. Aquí San Martín regresa a Argentina, pero en Argentina se da cuenta que hay una serie de problemas y guerras civiles entre ellos por el control del poder, y en Argentina, muy decepcionado, San Martín decide regresarse a Chile para continuar con el proceso de independencia, pero ya prácticamente por su cuenta. En Argentina va a recibir el importante apoyo de O'Higgins, de Cochrane y de una gran cantidad de soldados que van a ir incrementando precisamente las fuerzas hasta que termina por consolidar su fuerza de invasión y en el año de 1820 sale desde Chile desembarcando en Pisco. El virreinato peruano entra en crisis. No sabe cómo enfrentar directamente a San Martín con su fuerza expedicionaria. San Martín no tenía las intenciones de hacer una guerra abierta y por eso es que inicia las negociaciones con el gobierno español, además de que el gobierno español también ordena el inicio de negociaciones. Y aquí vamos a tener primero, la conferencia de Miraflores, que fracasa porque los realistas no querían la independencia, querían que se juramente la Constitución de Cádiz y San Martín quería la independencia por cualquier motivo. Pues bien, ahí lo que hace San Martín es enviar a Álvarez de Arenales por la sierra para probar cuál era la resistencia y cuáles eran los ánimos de la población. Los españoles van a fracasar en su intento de frenar a Arenales y se van a dar cuenta entonces que básicamente Lima estaba perdida.
San Martín sale de Pisco, se va al norte, ahí se junta con Arenales, dentro de Lima la situación está muy caótica, se produce el motín de Asnapuquio, en donde el virrey Pezuela es depuesto y se nombra al virrey La Serna como nuevo rey. Se produce una conferencia más, la conferencia de Punchaucan, donde tampoco se va a llegar a ningún acuerdo, y al final La Serna, que era el nuevo virrey, decide abandonar Lima para que San Martín, en el año de 1821, entre a la ciudad y el 28 de julio proclama la independencia del Perú. Pero la guerra no está ganada, porque los realistas siguen dentro del Perú. Se inicia el protectorado, que va a durar un año, del 21 al 22. Se organiza el Estado durante el protectorado, se da la libertad de imprenta, se crea la sociedad patriótica, en donde se debate si el Perú va a ser una monarquía o una república. En el plano social se les da la libertad de vientres a los esclavos, es decir, los hijos de esclavos a partir del 28 de julio, que nacen después de la juramentación de la independencia, van a ser libres, pero se van a mantener como mano de obra. Se abole el tributo, se abole la mita, sobre todo para calmar a las masas populares. Se crea la Biblioteca Nacional, se crea el primer himno y la bandera del Perú. Se crea el primer Congreso Constituyente entre el 1822 y el 23. Su objetivo es redactar una constitución y se establece que Perú iba a ser una república. San Martín sale precisamente del Perú a entrevistarse con Bolívar en la famosa conferencia de Guayaquil, que no se sabe hasta ahorita de qué hablaron. Regresa y al ver que, porque San Martín tenía un plan monárquico, al ver que su plan no estaba desarrollándose y al ver que los criollos habían tomado el poder, pues él decide ya abandonar el Perú y regresar a Argentina. Aquí vamos a tener entonces un gobierno ya propiamente peruano, que va a ser el gobierno de la Junta Gubernativa, un triunvirato presidido por José de la Mar, cuyo principal objetivo va a ser acabar con las fuerzas realistas. Se da la primera campaña de puertos intermedios, que es un fracaso. Esto motiva a un motín liderado por Santa Cruz, que le dice al Congreso que ponga a Ribagüero como presidente. Y Ribagüero entonces se convierte en el primer presidente del Perú. Segunda campaña de puertos intermedios, un fracaso también. El Congreso destituye a Ribagüero y este decide irse a Trujillo, formar un gobierno paralelo y ponen de gobierno a Torre Tagle. Torre Tagle, sin embargo, va a ser un mero tránsito. ¿Para qué? Para la llegada de Bolívar. Y es que los partidarios de Bolívar en el Congreso ya lo habían invitado para que venga y culmine con el proceso de independencia del Perú. Arriba Simón Bolívar, se promulga la primera constitución del Perú también durante el gobierno de Torre Tagle. Torre Tagle es destituido por el Congreso, los españoles vuelven a capturar Lima, Bolívar se va hacia el norte, Torre Tagle se queda en Lima y Torre Tagle lo que hace es, ¿saben qué? Me voy a volver aliado de los españoles. Y por eso es que se produce la traición de Torre Tagle, porque se vuelve aliado de los españoles y al final, paradójicamente, los españoles deciden que Lima no se puede defender y por eso es que abandonan la ciudad. Y Bolívar, al momento de ocupar nuevamente la ciudad, Torre Tagle decide refugiarse en el Real Felipe y ahí muere ese señor de inanición porque Bolívar sitia al Real Felipe y no deja entrar ni agua ni comida. Pues bien, con la llegada de Bolívar entonces llega la corriente libertadora del norte. Bolívar es nombrado dictador, Ribagüero y Torre Tagle tratan de aliarse con el virrey La Serna, Torre Tagle muere, Ribagüero es exiliado. La guerra continúa. Al parecer la guerra la iban a ganar los españoles, pero se producen dos enfrentamientos bélicos que van a cambiar el rumbo de la guerra. Primero la batalla de Junín, en donde Bolívar estuvo a punto de perder, de no ser porque los húsares del Perú deciden realizar una contraofensiva y derrotan a los realistas, y a partir de aquí los húsares del Perú van a ser llamados húsares de Junín. Y luego vamos a tener la batalla de Ayacucho, en donde Antonio José de Sucre va a ser el que pone punto final ya a la presencia realista aquí en el Perú, ya que luego de la batalla de Ayacucho, las tropas leales al rey son finalmente derrotadas. En el año de 1824 se firma la capitulación de Ayacucho. En el año de 1825, Sucre, que había llegado hacia el Alto Perú para terminar de consolidar la independencia en ese territorio, crea un nuevo país, el país de Bolivia. Y Sucre es elegido como el primer presidente de Bolivia, y esto va a generar que las élites peruanas vean con mucho asombro cómo se está separando el Perú. Se crea el Congreso Fictónico de Panamá y se crea la Federación de los Andes, que básicamente era el sueño de Bolívar, crear la gran Confederación de los Andes. Sin embargo, una crisis dentro del gobierno de la Gran Colombia hace que Bolívar tenga que abandonar el Perú y Bolívar se va, dejando precisamente como encargado del gobierno a Andrés de Santa Cruz. Este señor Andrés de Santa Cruz lo que hace es devolver el poder al Congreso, y el Congreso decide separarse de la gran Federación de los Andes
Y por eso es que el Perú entonces se separa de la Gran Colombia y ya inicia su proceso de vida independiente. A partir de aquí entonces el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y la justicia es su causa que Dios defiende. La primera guerra que vamos a tener como Estado independiente, paradójicamente, va a ser contra la Gran Colombia. ¿Producto de qué? De estos problemas, de la separación de Bolivia y de la separación del Perú, de este sueño de Bolívar. Bien, hasta aquí hemos llegado con la clase. Perdónenme por haber tomado 5 minutos de su receso. Los ejercicios. La 1 es la C de casa, la 2 es la C de casa, la 3 es la B de barco, la 4 es la C de casa y la 5 es la C de casa. Repito, 1, C de casa, 2, C de casa, 3, B de barco, 4, C de casa y 5, C de casa. Esas serían las claves para el día de hoy. Conmigo será hasta el próximo lunes. Cuídense, compañeros. Nos vemos.